bendito eres, Señor Jesús. Señor, venimos delante de ti con un corazón, Señor, dispuesto a recibir más de ti, Señor. Aquí estamos por tu misericordia y tu fidelidad, por tu sangre que nos ha redimido y nos ha limpiado de todo pecado. Nos acercamos a ti, Señor, a tu casa, el lugar donde tú habitas, la herencia que nos ha tocado, que es preciosa. Hoy tomamos de nuestra herencia, Señor. Hoy tomamos de nuestra herencia, que es este lugar, tu iglesia, para adorarte, Señor, para ser llenos de ti. Señor Jesús, llénanos hoy más de ti, de tu Espíritu, del testimonio de Cristo. Queremos gozarnos en ti, Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. En ti estamos completos y nada nos falta. Bendito sea, Señor. Sé exaltado en esta hora, Jesús. Sé exaltado, Rey de Reyes. Sé exaltado, Señor. Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Amén, Señor. Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Y me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Oh, y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras
Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre. Aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. 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 Amén, Señor, tú vives en nosotros. Aleluya, Cristo vive en nosotros. Tú vives en nosotros, Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya, porque el Dios de la Trinidad habita en nosotros. Bendito eres, Señor. Tengo una esperanza hermosa para mí, y esa eres tú. Tengo una esperanza hermosa para mí, y esa eres tú. Tengo una esperanza hermosa para mí, esa eres tú. En ti encontré amor, en ti encontré paz, en ti encontré un lugar en la eternidad. En ti encontré amor, en ti encontré paz, en ti encontré un lugar en la eternidad. Y cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás y al fin te veré. Levantaré mi rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca. Oh, mi redención se acerca. Cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás, amén, y al fin te veré. Levantaré mi rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca. Cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás y al fin te veré. Levantaré mi rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca.
Tengo una esperanza hermosa para mí, y esa eres tú. Tengo una esperanza hermosa para mí, y esa eres tú. En ti encontré amor, en ti encontré paz, en ti encontré un lugar en la eternidad. En ti encontré amor, en ti encontré paz, en ti encontré un lugar en la eternidad. Cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás y al fin te veré. Levantaré mi rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca. Cuando la séptima trompeta suene, tú vendrás y al fin te veré. Levantaré mi rostro hacia el cielo y veré que mi redención se acerca. Mi redención se acerca. He aquí Él viene pronto. Mi redención se acerca. He aquí Él viene con las nubes del cielo. Él vendrá a reinar para siempre. He aquí Él viene entre las nubes, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Tuya es la gloria, tuyo el dominio para siempre. He aquí Él vendrá entre las nubes y establecerá el reino para siempre. Un reino inconmovible, un reino que no será conmovido jamás. Esta es nuestra esperanza, Señor, que vendrás a traer un reino de justicia y equidad para siempre. Esta es nuestra esperanza gloriosa. Ya sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. Oh, Señor, prepáranos para tu venida, prepáranos para tu regreso. Queremos ser aprobados delante de ti en tu tribunal. Necesitamos ser transformados. Prepáranos, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí.
corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Renuévanos, Señor Jesús. Necesitamos ser renovados cada día. Renuévanos con tu palabra. Renuévanos con tu espíritu, Señor. Renueva nuestra mente a tu imagen, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto de mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Sí, Señor. Necesitamos la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón. Y hoy clamamos como tu siervo David: renuévanos, renuévanos, Señor Jesús. Amén.
Señor Jesús, bendecimos tu nombre glorioso, tu nombre eterno, tu nombre precioso, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que tú eres nuestro renuevo, Señor, y pedimos pues esa renovación, Señor, de nuestro entendimiento a través de tu palabra, que es espíritu y que es vida. Cuánto necesitamos que nuestros pensamientos sean reemplazados por tus pensamientos, Señor, por lo que tú has expresado en tu palabra. Y te pedimos que hoy labores en nosotros en este sentido, Señor. Que tu palabra, Señor, reemplace nuestros propios pensamientos, Señor, y que podamos, Señor, pues ser transformados, que recibamos, Señor, esta renovación en nuestro entendimiento, Señor, a través del Espíritu que hay en tu palabra. Señor, ponemos delante de ti este tiempo, rogamos tu ayuda, Señor, pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para considerar lo que está escrito en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos todos, un gusto verlos, hermanos que estén por acá. Y bueno, quiero platicar hoy con ustedes del capítulo 2 de Ruth otra vez. Han sido partes de nuestra lectura en esta semana. Ahorita estamos con Primera de Samuel, vamos arrancando nuestras lecturas en Primera de Samuel. Hoy leímos el capítulo 1 y el 2, pero en estos días pues leímos el libro de Ruth. En 2 días nos leímos esos 4 capítulos, y pasando por el capítulo 2 de Ruth, pues hay algo que llamó mi atención y quiero volver a considerar algo aquí del capítulo 2. Y pues bueno, conocemos porque hemos hablado, ¿no? Tuvimos pues un tiempo bastante amplio, ¿no?, de considerar estos 4 capítulos anteriormente como parte del estudio que estamos viendo, ¿no?, la descendencia de Jesucristo, y consideramos la vida de Boaz y de Ruth. Pero hoy quiero centrarme un poco en este capítulo 2 y solamente a manera de recordatorio, pues el capítulo 1 nos habla de cómo precisamente Ruth se casó con un israelita de Benjamín de Judá, ¿sí? Este hombre era Malón, y se casaron precisamente porque la familia de Elimelech, recordemos que en un tiempo de disciplina, en un tiempo de hambre sobre todo el territorio de Judá, esta familia de Elimelech se movió de Belén de Judá a los campos de Moab, y allí nos dice la Escritura que Malón y Kelión, hijos de Noemí y de Elimelech, tomaron para sí mujeres moabitas, por supuesto, y una de esas mujeres es Ruth. Y sabemos que después de la muerte de Malón, de Kelión, estas 2 mujeres, Noemí y Ruth, quedaron viudas. Entonces pues permanecieron un tiempo ahí en los campos de Moab, pero al pasar el tiempo escuchó Noemí que Dios estaba visitando nuevamente a su pueblo para que, visitándolas para darles otra vez alimento. Y cuando Noemí escuchó esto, emprendió el regreso a Belén de Judá. Y sabemos, ¿no?, que la persona que decidió acompañarla es Ruth. Ruth decidió dejar a su pueblo, a sus dioses, a su familia, y emprendió este viaje de fe, esta aventura, ¿sí?, con esta determinación de dejar absolutamente todo por seguir en un acto de fidelidad, de amor, de amistad a esta Noemí. Entonces Ruth acompañó a Noemí y llegaron pues a Belén de Judá. Entonces el libro de Ruth, amados hermanos, es muy interesante porque el libro de Ruth podemos entender que nos habla de nuestra redención. Así como Ruth fue redimida, en este caso por su pariente cercano llamado Boaz, bueno, esto nos muestra una historia donde nosotros estamos también involucrados, porque al leer la historia de Boaz y de Ruth, ¿sí?, tenemos que entender que Ruth nos representa a nosotros. Nosotros somos aquellos extranjeros
que estábamos separados completamente de Dios, que no éramos pueblo de Dios. Recordemos que los moabitas, decía Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, que ellos no tenían oportunidad de pertenecer a la congregación de Jehová por siempre. Ellos no podían ingresar a la congregación de Dios, a la familia de Dios, al pueblo de Dios. Y eso nos representa a nosotros, porque nosotros también, nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos ajenos a Dios, separados de la ciudadanía de Israel, pero ahora en Cristo Jesús, antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el apóstol Pablo también en Romanos, tomando como referencia un pasaje de Oseas, nos dice que nos llama ahora pueblo, al que antes no consideraba su pueblo, y nosotros ahora somos pueblo de Dios, cuando antes no éramos considerados como parte de su pueblo. Entonces, Ruth nos representa perfectamente. Cuando leemos la historia de Boaz y de Ruth, tenemos que entender que representa a nosotros, la iglesia del día de hoy, mientras que Boaz representa a Cristo, y Cristo pudo redimir Boaz pudo redimir a Ruth. Cristo nos ha redimido a cada uno de nosotros. Bueno, el libro de Ruth describe nuestra redención completa. Eso es muy importante que lo podamos entender. ¿Por qué razón? Porque esta restauración completa se llevará a cabo en nuestras vidas, ¿sí?, cuando Cristo regrese por segunda vez. Porque nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por tres partes: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestro espíritu ya es salvo porque fuimos regenerados. Nuestro espíritu estaba amortecido, estaba muerto, es decir, estaba separado de Dios, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, entonces nuestro espíritu fue vivificado y nuestro espíritu se convirtió en la morada de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces nuestro espíritu ha sido regenerado, hemos nacido de nuevo. Nuestro cuerpo, en la resurrección de entre los muertos, recibiremos un cuerpo celestial, un cuerpo divino, un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo glorificado, ¿de acuerdo? Pero el asunto está en nuestra alma. Nuestra alma, necesitamos colaborar con Dios todos los años que nos dé de vida sobre esta tierra para que nuestra alma pueda ser salva, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a quedar concluido nuestra redención completa, ¿sí? Nuestra salvación completa se llevará a cabo precisamente en el regreso de Jesucristo. Bueno, esto es importante que lo consideremos. De eso trata el libro de Ruth, porque podemos darnos cuenta que después esta Ruth pudo ser redimida por Boaz y pudo casarse con él. Y esto nos habla precisamente de esa redención a la cual llegó esta mujer moabita llamada Ruth. Bueno, antes de que Cristo regrese, amados hermanos, la iglesia tomará su identidad como la novia de Cristo. Y cuando tome esta identidad, entonces en la iglesia encontraremos algo muy interesante, una oración, ¿sí?, para podernos encontrar con Jesucristo. Y esta oración y este clamor, esta canción que será levantada de la iglesia, ¿sí?, hacia nuestro Señor Jesucristo, será esa identidad de la esposa. Y Apocalipsis 22:17 nos dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Entonces la iglesia tendrá esta identidad, tomará esta identidad, ¿sí?, y entonces habrá un clamor, una oración, una súplica, un cántico, un ruego, una exclamación, una declaración constante de ven, Señor Jesús. El espíritu junto con la esposa clamarán ven, Señor Jesús. Y esto traerá como consecuencia nuestra redención completa, nuestra salvación completa. Bueno, la iglesia permanecerá a los pies del Señor con este clamor. Y en el capítulo 3 de Ruth encontramos en el versículo 9 y en el versículo 10 como el corazón de este libro de Ruth. Ya hemos hablado de él, pero es importante que lo cite ahora. Entonces, en el versículo 9 podemos ver este clamor de la iglesia al final de los tiempos. Y aquí vemos que esta Ruth fue a los pies de Boaz, y esto es muy interesante, y le dijo:
extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras, ya lo hemos visto anteriormente, pero quiero volver a decirlo y a citarlo. En otras palabras, lo que le está diciendo Ruth a Booz es: ¿puedo refugiarme debajo de tus alas? ¿Puedo hacerlo? Fue lo que le estaba diciendo a final de cuentas esta Ruth a Booz. ¿Puedo venir a ti y refugiarme bajo la sombra de tus alas? Es decir, como tú eres mi pariente cercano, tú puedes casarte conmigo. Es lo que le estaba diciendo esta joven moabita llamada Ruth a Booz. Y este será el clamor de la iglesia en los últimos tiempos. Estaremos a los pies de Cristo, refugiándonos bajo sus alas y clamando y expresando esto: tú eres mi pariente cercano, cásate conmigo. El espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor Jesús. Entonces vemos que ante esta petición de Ruth a Booz, leemos la respuesta de Booz en el versículo 10. Y Booz le contestó a esta mujer: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu última bondad que la primera. Y este versículo es muy rico, amados hermanos, porque nos revela el corazón de Cristo hacia su iglesia para los últimos tiempos, ya desde ahora. Porque aquí Booz le dijo a esta Ruth: esta bondad final que estás haciendo conmigo es mejor que la primer bondad que realizaste, ¿sí? Y esta palabra bondad está hablando de una bondad dirigida a Dios. O sea, porque eso significa esta palabra bondad que encontramos en el versículo 10. Es una bondad dirigida a Dios. Y esta bondad es un acto extremo de belleza, de hermosura, de amor, de fidelidad, lleno de gloria. Cuando esta mujer fue a los pies de Booz y le dijo: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, ¿sí? Booz pudo decirle: bendita eres, hija mía. ¿Sabes por qué? Porque está realizando un acto de bondad hacia Dios, y es un acto extremadamente hermoso y bello, lleno de amor, lleno de fidelidad y lleno de gloria. Y esta última bondad que está realizando hacia mi persona para que yo te pueda redimir, ¿de acuerdo? Es mejor que aquella que realizaste con tu suegra Noemí al abandonar tu casa, a tus padres, a tus dioses, a tu pueblo, y venir en esta aventura a un pueblo que era desconocido para ti, a Belén de Judá. Entonces, porque vos, amados hermanos, conocía esta bondad que que Ruth había realizado a favor de Noemí. Eso lo vemos aquí en el capítulo 2 de Ruth, en el versículo 11 y 12. Fíjense, cuando esta Ruth está trabajando en los campos ahí de Booz, y comienzan a hablar tanto Booz con Ruth y Ruth con Booz, dice aquí el capítulo 2 de Ruth, versículos 11 y 12, lo siguiente, es Booz hablando con Ruth. Dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces Booz conocía la obra bondadosa de Ruth hacia Noemí, ¿de acuerdo? Dejando su padre, dejando a su casa, sus dioses, su pueblo, y seguir en un acto de fidelidad y de amor, de amistad a esta Noemí, ¿de acuerdo? Bueno, Booz lo sabía, y bueno, esto que Booz le dijo a Ruth, lo encontramos también en el capítulo 1, versículos 16 y 17, la determinación de Ruth de decirle a Noemí: no me ruegues que te deje, porque a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, este acto de bondad que estaba realizando ahora Ruth
con vos, porque esto era un acto de fidelidad, ¿sí? Para la familia completa de esta Ruth, o sea, para Noemí y para toda la descendencia de ellos. Bueno, este acto de bondad será el mejor acto de bondad que la iglesia realizará hacia Cristo. Exactamente lo que hizo Ruth es lo que la iglesia hará con Cristo, el verdadero vos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál será este acto de bondad? Bueno, el estar a sus pies pidiéndole que nos redima, que complete esta redención sobre nosotros y que extienda el borde de su capa sobre nosotros para que podamos unirnos a Él y permanecer con Él por siempre. Que Él regrese y que se celebren las bodas del Cordero. El Espíritu y la novia dicen: ven, vengo a refugiarme bajo tus alas porque tú te puedes casar conmigo. Qué tremendo. Ese será el clamor de la iglesia al final de los tiempos. La verdad, amados hermanos, la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos habla de muchas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Y qué gloriosas son aquellas obras que Dios ha preparado de antemano, porque somos hechura de Cristo, ¿sí? Para andar en esas buenas obras, ¿sí? Eso dice Efesios 2:10. Pero esta declaración que encontramos en Ruth capítulo 3, versículo 9, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva porque eres pariente cercano. Y luego vos le contesta en el versículo 10, esta bondad es mejor que la primera, ¿sí? Esto, amados hermanos, es una declaración que va a ser mejor que cualquier obra que podamos nosotros realizar. Porque podemos realizar muchas obras y Dios ha preparado obras para que andemos en ellas. Y gracias a Dios que podamos andar en las obras que Él ha preparado para que andemos. Pero ninguna obra que podamos llevar a cabo se va a comparar con esta obra de bondad que nosotros cantaremos, oremos, vamos a orar, vamos a declarar: extiende el borde de tu capa sobre nosotros. Nada se va a comparar a eso. Nada se va a comparar al clamor de Señor Jesucristo. El Espíritu y la novia dicen: ven. Señor, redímenos. Venimos a refugiarnos bajo tus alas. Señor, cásate con nosotros. Tú eres nuestro esposo. Esa obra de bondad es una expresión llena de hermosura, de belleza, de amor, de fidelidad, de gloria, amados hermanos, que no se va a comparar a ninguna obra que podamos realizar en esta tierra. La cristiandad está entretenida en muchas obras y muchas no son las que Dios ha preparado, pero la cristiandad es muy creativa y se pone algunos retos, algunas metas para andar en algunas obras. Y pueden ser obras loables, reconocidas delante de los ojos de los hombres, pero tal vez no son las obras que Dios ha demandado, las obras que Dios ha dejado para que andemos en ellas. Pero la cristiandad se mueve dentro de muchas obras. Pero la Biblia nos enseña esta obra de bondad que será maravillosa delante de Cristo, y es que nosotros, su iglesia, estemos a sus pies diciéndole: tú eres mi esposo, me refugio bajo la sombra de tus alas, extiende el borde de tu capa porque eres pariente cercano y tú puedes redimirme, es decir, tú te puedes casar conmigo, tú puedes regresar. Señor, desgarra los cielos y desciende, juzga las naciones y únete con nosotros, porque el Espíritu y la novia dicen: ven. Qué impresionante es esto, hermanos. Y bueno, entonces aquí vemos el núcleo, el corazón del libro de Ruth. Estoy seguro que son estos dos versículos, capítulo 3, versículos 9 y 10. Entonces, bajo esta declaración espiritual de la iglesia hacia Cristo, es que Cristo responderá para regresar por segunda vez. Bueno, Ruth salió de los campos de Moab y llegó a los campos de Belén. Mientras llega este momento de que Cristo regrese por nosotros, para que nuestro esposo regrese y se una con nosotros,
En ese lapso en el que él regresa, nosotros tenemos que realizar algo y es lo que está descrito en el capítulo 2 de Ruth. Bueno, Ruth salió de los campos de Moab y llegó a los campos de Belén de Judá. Y así como esta Ruth, nosotros también hemos experimentado esta migración, este éxodo, este desplazamiento o este movimiento de un campo a otro. Antes laborábamos en otro campo, en los campos de Moab, pero ahora nos hemos movido, ¿de acuerdo? Y ahora estamos en los campos adecuados. Estamos en Belén de Judá y podemos laborar en uno de los campos que están ahí en Belén de Judá. En el capítulo 2 de Ruth encontramos lo que Ruth estuvo haciendo hasta el momento en el que fue redimida para el capítulo 4. Entonces, el capítulo 2 nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que hacer mientras Cristo regresa para terminar esta obra de redención sobre nosotros. Bueno, Ruth nos dice el capítulo 2 que ella permaneció trabajando en los campos de Booz desde el principio, escuchen bien, y hasta el final de la cosecha de la cebada y del trigo. Y esto es muy importante. Todo ese tiempo, esta Ruth permaneció trabajando, laborando en los campos de Booz. Ahí estuvo. ¿Cuál fue ese lapso en el que ella estuvo trabajando aquí? Desde el principio de la cosecha de la cebada y del trigo hasta finalizar la cosecha de la cebada y del trigo. En Belén, sabemos que significa casa de pan, encontramos campos donde se siembran estas dos semillas, la cebada y el trigo. La cebada, por un lado, representa a Cristo en resurrección y el trigo representa la vida abundante que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver que Ruth llegó a Belén de Judá, a la casa de pan, ¿sí? Y allí comenzó a laborar todo el tiempo, ¿sí? Hasta que fue redimida. Desde el comienzo hasta el final de la cosecha de la cebada y del trigo. Todo ese tiempo estuvo allí y entonces la cebada representa a Cristo en resurrección y el trigo representa la vida que nosotros recibimos de Jesucristo. Bueno, Jesucristo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección, la cebada, ¿sí? Y la vida, el trigo. Eso lo dijo Jesús en Juan 11:25. Entonces, cuando esta mujer moabita llamada Ruth llegó a Belén de Judá, ¿sí? Llegó a los campos de Booz y Cristo representa todo, amados hermanos. Cristo es la tierra donde ella estuvo laborando. Cristo es el sembrador que siembra la cebada y que siembra el trigo. Y Cristo mismo es el trigo y la cebada. Cristo mismo como sembrador se siembra a sí mismo como la resurrección y la vida en cada uno de nosotros. Entonces, esta mujer llegó al lugar adecuado, así como tú y yo. Tú y yo estamos en el mejor campo que puede existir. Estamos en Cristo. Y en nosotros el sembrador que es Cristo se ha sembrado a sí mismo como la resurrección y como la vida. Y ahí estamos. Bueno, Ruth llegó a Belén cuando comenzaba la cosecha de cebada. Fíjense lo que dice Ruth 1, versículo 22. Dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, ¿sí? Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, ¿sí? Entonces, Ruth llegó a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada, al comienzo. Bueno, Ruth se quedó ahí en los campos de Booz con las mujeres recogiendo el grano hasta el final de la cosecha de la cebada y del trigo. Esto lo dice Ruth capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice aquí? Dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó, es decir, hasta el final de la cosecha de la cebada y la del trigo, dice, y vivía con su suegra. Entonces aquí vemos
el tiempo antes de ser redimida, lo que estuvo realizando esta mujer llamada Ruth. ¿Qué es lo que hizo? Estuvo trabajando en los campos de Booz, desde el principio hasta el final de la cosecha de la cebada y del trigo. Allí estuvo laborando, allí estuvo trabajando, estuvo todo el tiempo, estuvo ahí trabajando con fidelidad, con mucho esfuerzo, estuvo allí en los campos de Booz hasta el tiempo de finalizar la cosecha de la cebada y el trigo, para que después pudiera ser redimida por Booz. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros, igual que Ruth, necesitamos permanecer en los campos de Cristo, laborando allí, trabajando ahí, cosechando el trigo y la cebada, ¿sí? Para que después el esposo, que es Cristo, nos redima. Bueno, nosotros nos encontramos en este mismo intervalo de tiempo. Nosotros, tú y yo, la iglesia de estos tiempos, nos encontramos en el mismo intervalo de tiempo, desde el inicio de la cosecha de la cebada y del trigo hasta que concluya. Estamos ahí en medio de eso. Estamos viviendo la experiencia de Ruth, exactamente. Estamos igual en ese intervalo de tiempo, desde el principio hasta finalizar el tiempo de la cosecha del trigo y de la cebada. Es decir, desde que Jesús resucitó de entre los muertos hasta su regreso, porque Cristo fue el primero que fue cosechado como parte de una gran cosecha que será recolectada. De esto nos habla precisamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Allí nos dice que Cristo ha resucitado de entre los muertos y es el primer fruto de una gran cosecha, Jesús, ¿sí? El primero de todos los que resucitarán es Jesucristo, el fruto de una gran cosecha. Y el versículo 23 nos dice que Cristo es el primero que resucitó, y cuando Él regrese, entonces serán resucitados también los que murieron unidos a Él, los que le pertenecen, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros nos encontramos en ese intervalo de tiempo. Desde que Cristo resucitó hasta que Él regrese, todos tenemos que estar en los campos de Cristo laborando. Desde el principio de la cosecha hasta culminar la cosecha. Y esta cosecha comenzó con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo resucitó y entonces empezó esto que nos describe Ruth capítulo 1, versículo 22. Ruth llegó al comienzo de la cosecha de la cebada y del trigo. Y entonces Cristo resucitó de entre los muertos, ahí comenzó esa cosecha. ¿Y cuándo va a culminar esta cosecha? Hasta el regreso de Cristo, porque Cristo fue el primer fruto de una gran cosecha, y todos nosotros, los que creemos en Cristo y aquellos que han fallecido unidos a Cristo, se levantarán de entre los muertos y entonces se completará aquella cosecha, y nosotros también formamos parte de esa cosecha. Entonces, este es el lapso, el intervalo del tiempo en el que nosotros nos encontramos también. Entonces, por eso el capítulo 2 nos enseña qué es lo que debemos hacer mientras llega la resurrección de entre los muertos, mientras llega nuestra redención completa, nuestra salvación completa, mientras se concluye el tiempo del regreso de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el capítulo 2 nos enseña esto, que es, bueno, que estemos laborando en los campos de Cristo. Ahora fíjense bien, nosotros, al igual que Ruth, no llegamos a Cristo, a la tierra que es Cristo, al campo de Booz que es Cristo, como algo fortuito, un accidente, una obra de la casualidad. No, nosotros llegamos a Belén, la casa de pan, la iglesia del Señor, para permanecer allí como lo hizo Ruth, ¿sí? Y trabajar en los campos de Cristo hasta que Él regrese. Entonces necesitamos laborar en el Señor hasta que Cristo regrese. En el versículo 3 de Ruth capítulo 2, entendemos que Ruth no llegó a los campos de Booz por obra de la casualidad, sino que todo estaba dispuesto
en los planes de Dios, así como ha pasado contigo y conmigo. Tú y yo hemos llegado a los campos de Cristo no por obra de la casualidad, es porque Dios en su soberanía, en sus planes, Él nos dirigió a los campos de Cristo, nos dirigió a la tierra que es Cristo, nos ha dirigido a la iglesia. Qué glorioso es el Señor. No fue una obra de casualidad esto, porque el versículo 3 nos dice que aconteció que al campo al que llegó esta Ruth fue al de Booz. Y esa palabra acontecer, ya hemos hablado anteriormente de ella, significa destinar, o sea, Dios destinó que Ruth llegara al campo de Booz, que Ruth no se fijara en otro campo, sino en el campo de Booz y que allí entrara a trabajar. Y esta mujer entró allí. Entonces, de igual manera, Dios destinó que nosotros entráramos al campo de Cristo, ¿de acuerdo? Dios preparó todas las cosas. Dios trabajó en tu vida, Dios fabricó algo en tu vida, las circunstancias que se presentaron en ti para que llegaras al campo de Booz, es decir, para que llegaras a Cristo, Dios lo fabricó todo. Muchas personas, para conocer de Jesucristo y entregarle su vida al Señor, tuvieron que experimentar cosas muy difíciles. Eso no fue algo fortuito, no fue obra de la casualidad. Fue algo que Dios trabajó, algo que Dios fabricó, algo que Dios entretejió para que nosotros pudiéramos llegar a Él. ¡Qué tremendo es el Señor! Entonces, ¿fue a través de un accidente o de un quebrantamiento que Dios realizó en tu vida, o de alguna situación difícil, o de el compañero de trabajo que conociste y te habló de Cristo? Al principio te cayó gordo, pero después le pusiste atención y Dios tocó tu corazón. En fin, Dios, amado hermano, ¿sí?, trabajó y preparó absolutamente todo en tu vida para que llegaras a Él. Eso es lo que nos enseña el versículo 3 de Ruth capítulo 2. Entonces, hemos llegado a Cristo, llegamos a los campos de Cristo y ahora estamos esperando nuestra redención. ¡Qué tremendo! Estamos esperando que Él complete totalmente esta obra de redención que ya inició en nosotros, pero que va a tener una conclusión a su regreso. Bueno, entonces el Señor Jesucristo nos trajo aquí y preparó todo para que estuviéramos acá. Bueno, en el versículo 5 podemos leer, y en todo el capítulo 2, podemos darnos cuenta el amplio interés que tenía Booz por Ruth. Un amplio interés en ella. Por ejemplo, en el versículo 5 leemos que desde el momento en el que Booz vio a Ruth, ¿sí?, le dijo ahí al encargado del campo, le dijo, ¿quién es esa jovencita? O sea, ¿de qué familia es esa muchacha? Le llamó la atención que estuviera esta mujer extranjera, y entonces Booz le preguntó al mayordomo de sus empleados, le dijo, ¿quién es esa? ¿De qué familia es esa muchacha? ¿Sí? Y en el versículo 6, el mayordomo le contesta, es la joven moabita que regresó con Noemí de los campos de Moab y regresó para acá. En el versículo 7 leemos que esta Ruth hizo una petición, una rogativa al mayordomo encargado del campo de Booz, y el que esta Ruth le haya rogado al encargado del campo de Booz, nos da a entender que muchos dueños de diferentes campos no permitían que los extranjeros pudieran recoger en sus campos, pero también nos damos cuenta que este mayordomo, el encargado de los trabajadores de Booz, sí le dio permiso a Ruth para trabajar en su campo. ¿Por qué razón? Porque este mayordomo conocía a Booz, sabía que era generoso, que era bondadoso y que no iba a existir ningún problema en permitirle a esta extranjera llamada Ruth, esta moabita, que trabajara ahí en los campos. Entonces podemos ver la generosidad de este Booz. Por eso este mayordomo se atribuyó el darle la oportunidad a esta
a esta Ruth de trabajar ahí en los campos antes de considerarlo con el amo que era Booz. Y en los versículos 9 y 10 leemos el interés, aquí comienza a verse el interés de Booz por Ruth. Y nos damos cuenta de que Booz tenía desde el versículo 8, amados hermanos, nos damos cuenta de algo que a mí me ha impresionado mucho, que este Booz tenía toda la intención de poder redimir a Ruth. Toda la intención tenía de poder redimirla. ¿Por qué? Porque aquí leemos en el versículo 8 y 9 lo que pasó aquí, lo que le dijo Booz a Ruth. Leamos estos versículos. Entonces Booz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Dice, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas. ¿De acuerdo? Y después le encargó a sus criados que no la molestaran. O sea, Booz quería que esta Ruth trabajara y se sintiera cómoda. A tal punto que le encargó a sus criados: no la vayan a molestar, cuidado y la molestan. Cuidado y la avergüenzan, también dice el versículo 15 y el versículo 16, y no la reprendan. O sea, Booz se encargó de que esta Ruth encontrara todas las condiciones propicias para que ella se sintiera cómoda en sus campos, ¿de acuerdo? Y no decidiera marcharse a otro. Entonces vemos que este Booz, desde el momento en el que se enteró por su mayordomo, que le dijo, o sea, acuérdense que Booz le preguntó: ¿quién es esa muchacha? ¿De qué familia es? Y su mayordomo le contestó a Booz: es la moabita que regresó con Noemí. Entonces Booz, al saber esta situación, él tuvo un amplio interés en redimir a esa joven. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos en el versículo 8: no vayas a espigar a otro campo, quédate aquí. Y ahí Booz le estaba mostrando un amplio interés de poder redimirla, de poder sacarla de su situación de pobreza, de que fuera una extranjera y de que fuera viuda. Y Booz mostró ese amplio interés por esta extranjera, así como lo ha mostrado por cada uno de nosotros. Por eso les digo que Ruth nos representa a nosotros, porque el Señor Jesucristo tiene un amplio interés en nosotros. Y Él nos dice: yo he dado la orden a todos mis criados que no te molesten, que no te avergüencen y que no te reprendan. Quiero que estés cómoda aquí en mis campos y labora el tiempo de aquí, y ya no vayas a otro campo, no vayas a buscar a otro lugar. Yo quiero que estés cómoda. Y era un mensaje de Booz a Ruth de decir: yo te quiero redimir, sé de qué familia, a qué familia perteneces, yo soy un pariente cercano, puedo ser tu respuesta, puedo ser tu solución, puedo ser la persona que te saque de la situación en la que te encuentras. Era un mensaje de Booz a Ruth. Es el mensaje de Cristo a su iglesia. Quiero que estés cómoda en mi campo. No quiero que nadie te moleste, no quiero que nadie te reprenda, no quiero que nadie te avergüence. Quiero que estés cómoda aquí, iglesia, en mi campo. Labora para mí. Ya no vayas a otro campo, no vayas a una religión, no vayas a una filosofía, no vayas a métodos mundanos. Quédate tranquila aquí, labora en este campo, no vayas a espigar a otro campo, le dijo Booz a Ruth. Es el mismo mensaje del Señor Jesucristo para nosotros. No vayas a otro campo, quédate aquí conmigo. Y podemos ver este interés de Booz hacia Ruth. Y el mensaje también era yo te puedo redimir. Quédate aquí, ya no vayas a otro lugar, yo quiero redimirte. Mientras permanecemos en los campos de Cristo, también Booz aquí le dio una indicación en el versículo 9. Le dijo que se fijara bien hacia dónde se dirigían las mujeres cuando recogieran la cosecha y que ella las siguiera en el campo. Esta indicación es muy interesante, y mientras somos redimidos completamente, mientras Cristo regresa por segunda vez, ahora ya como nuestro esposo redentor, ¿de acuerdo? Mientras llegue ese momento, nosotros necesitamos también mirar en aquellos criados de Cristo, en aquellos siervos del Señor,
que están trabajando en los campos. Y debemos entender, hermanos, que hay personas que han trabajado para Cristo, han trabajado en el campo de Cristo para Cristo y han cosechado la cebada y han cosechado el trigo. Es decir, que a través de los siglos han existido personas que han vivido en resurrección y que se han llenado de la vida de Cristo. Y aquí la indicación de voz es eso: mira el campo que siguen mis criados, que están cosechando la cebada, que están cosechando el trigo, es decir, que están llenándose de la vida de resurrección y de la vida eterna que encuentran en Cristo, y síguelos. Nosotros, amados hermanos, tenemos que seguir a personas, ¿sí? Mirar sus pasos y seguirlos. El apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y no era una jactancia de Pablo. Pablo decía que ya no vivía él, sino Cristo. Dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Era una persona, Pablo, que estaba llena de la vida de resurrección y de la vida divina de Cristo. Y personas como ellos tenemos que seguirlos. Y esto fue lo que Ruth hizo mientras permaneció en los campos de Booz. Miró bien, miró atentamente a los criados, a las mujeres que trabajaban en los campos de Booz, cosechando la cebada y el trigo, y esta Ruth les puso atención y la siguió, porque ella también iba a recoger la cebada y el trigo. Entonces nosotros también debemos reconocer que hay personas que están en Cristo, que laboran para Cristo y que están llenos de la vida de resurrección y de la vida divina de Cristo. Y a esas personas, amados hermanos, debemos seguirlas, debemos imitarlas, debemos de pegarnos a ellos, porque aquí vos se lo dijo en el versículo 8, le dijo: no vayas a otro campo, en mi campo hay criadas, hay siervos míos a los que tienes que seguir. Mira bien el campo, versículo 9, mira bien el campo que siguen y síguelas. O sea, obsérvalas bien y comienza a seguir sus propios pasos y permanece junto a ellas, permanece junto a estas mujeres que están cosechando la cebada y el trigo. Y dice el versículo 21, la segunda parte, dice: júntate con mis criadas. O sea, esta Ruth le está platicando a Noemí: fíjate, suegrita, que el dueño del campo llamado Booz me dijo: júntate con mis criadas. Versículo 21. Júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la cosecha. ¿De acuerdo? Entonces, esta Ruth siguió el consejo de Booz. Y esta Ruth permaneció junta, pegada, se unió a estas otras mujeres que estaban recogiendo, que estaban cosechando la cebada y el trigo. Se pegó, ahí estaba, junto a ellas, miró los pasos que seguían y con atención, y las siguió. Eso es interesante, hermanos. Entonces nosotros también tenemos que juntarnos, ¿de acuerdo?, con aquellas mujeres, bueno, porque lógicamente había hombres y mujeres como sirvientes de Booz que estaban cosechando los campos, pero Booz dijo: bueno, como eres una mujer, pues sigue a las mujeres, ¿de acuerdo? Fue un detalle también de Booz. Pero dentro de nosotros hay muchos siervos de Dios, hombres y mujeres, con los que tenemos que juntarnos, tenemos que estar pegados. Yo me aferro a ti. ¡Qué tremendo! Fíjense, y para Ruth no era difícil esto, porque ella decidió seguir a Noemí de los campos de Moab a Belén de Judá, ¿de acuerdo? Y ahora esta instrucción de Booz no le sería difícil. Ella se podría juntar al mirar los pasos, el procedimiento, estando junto, pegado a aquellas mujeres que estaban cosechando en los campos de Booz la cebada y el trigo. Qué impresionante es esto. Y luego dice el versículo 22: y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas
y que no te encuentres en otro campo. Entonces, aún Noemí, reforzó el consejo de Booz. Booz le dijo, ya no vayas a otro campo, ¿de acuerdo? Y fue una señal del interés de Booz por redimir a Ruth. Entonces, cuando Dios nos dice esto, hermanos, observa bien, ya no vayas a otro campo, observa bien a mis siervos y sigue sus pasos. ¿Qué siervos? Aquellos que se llenan de la vida de resurrección, aquellos que se llenan de la vida abundante que yo doy. Pégate a ellos, júntate a ellos, sigue sus pasos, míralos y síguelos. Qué tremendo, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer en los campos de Cristo hasta que Él regrese. Llenarnos, en pocas palabras, tú y yo, mientras Cristo regresa, debemos de llenarnos de la vida de resurrección y de la vida abundante que hay en Cristo. Eso es lo que para lo que tenemos que elaborar. Eso es para lo que tenemos que trabajar en lo que Él regresa. Estamos en su campo y entonces recolectemos, cosechemos la vida de resurrección y la vida divina, la vida eterna, la vida abundante que hay en Cristo. Esa es nuestra labor en lo que Él regresa. Lo vemos aquí. Hay personas, amados hermanos, que ya han trabajado en los campos de Cristo, han trabajado en los campos de Cristo, y a esas personas debemos de seguir. Son personas llenas del poder de la resurrección. A esto se refería Pablo en Efesios, cuando escribió a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, hablando de la supereminente grandeza de su poder, de Cristo. Dice, la cual opera en nosotros, la cual operó en Cristo, resucitando de entre los muertos, y que opera ahora en nosotros los que creemos. O sea, el apóstol Pablo por eso oraba, decía, oro, ¿sí?, a Dios para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento, para que sepan la herencia que tienen en Cristo, para que sepan la esperanza que tienen en Cristo, y también para que conozcan que tienen un superpoder en ustedes. Es por lo que Pablo oraba y les escribía ahí en Efesios capítulo 1 a la iglesia de Éfeso. Decía, por eso yo oro, para que sepan la herencia que tienen con todos los santos, la esperanza que tienen con todos los santos, y para que conozcan la supereminente grandeza de su poder, o sea, de Cristo, de Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos, y ese poder también opera en ustedes. Y Pablo oraba para que fueran alumbrado el entendimiento de la iglesia y supieran que ese poder podía actuar en ellos. Qué tremendo, hermanos. Entonces, hay personas que están viviendo el día de hoy en este poder, en este superpoder, la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, y ese poder opera en nosotros los que creemos. Y no solamente eso, sino también personas que tienen la vida abundante de Cristo. Juan 10, versículo 10, segunda parte, Jesucristo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Hay personas que están llenas de esto, amados hermanos, y a esas personas son a las que tenemos que seguir, a las que nos tenemos que pegar, a las que tenemos que estar adheridos juntos con ellos. Qué tremendo. Bueno, en los campos, en el campo de Cristo, encontramos todo, hermanos. Encontramos a Cristo mismo, porque vos representa a Cristo. En el campo encontramos a Cristo, encontramos el trabajo que necesitamos, o sea, de cosechar la vida de resurrección y la vida divina, el trigo y la cebada. Y también encontramos en Cristo, en este campo que es Cristo, encontramos también a los siervos del Señor, que son un ejemplo para seguirlos. En este campo también encontramos alimento, encontramos vasijas llenas con agua, encontramos gracia delante de los ojos de Dios, encontramos consuelo, encontramos palabras
que llegan a nuestro corazón, encontramos todo. Encontramos a nuestro precioso Señor Jesucristo. En el campo encontramos todo. Y en este capítulo 2 podemos ver el amplio interés que tenía Booz por Ruth para que estuviera bien en ese campo, trabajando. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 10, después de que Booz le dijo esto en el versículo 8 y 9, que permaneciera en su campo, que mirara y siguiera los pasos de sus siervas. En el versículo 10, ella le dijo lo siguiente, dice, ella entonces, bajando su rostro, es decir, se postró a los pies de Booz. Otra vez esta mujer a los pies de Cristo. Se postró, aquí dice, bajando su rostro se inclinó a tierra, es decir, estuvo a los pies de Booz y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y luego dice, bueno, aquí este versículo 10, esta mujer estuvo a los pies de Booz y le dijo, bueno, ¿qué he hecho para hallar gracia delante de tus ojos? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho para que tú me reconozcas siendo yo extranjera? Y quiero que te ubiques en este versículo tú, porque tú eres Ruth, somos Ruth, amados hermanos. Y nosotros podemos también decirle a Cristo, Cristo. O sea, podemos decirle, ¿por qué hemos hallado gracia delante de tus ojos? O más bien decirle, gracias, porque hemos hallado gracia delante de tus ojos. ¿Sí? Pero aquí Ruth le decía, he hallado, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y esa palabra reconocer que se encuentra aquí en el versículo 10 y también en el versículo 19 de este capítulo 2, tiene un significado muy interesante, porque esa palabra reconocer significa mirar con toda atención, y escudriñar también significa mirar con toda atención, escudriñar, familiarizarse también significa, y preocuparse, en este caso por Ruth. Es decir, que aquí nosotros podemos ver que hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios por una razón, porque Él nos ha mirado con toda su atención, con toda su absoluta atención, amados hermanos. O sea, Cristo no es alguien que se distrae como a veces nosotros, ¿no? A veces es fácil distraernos con cualquier cosa, ¿no? Ya se me olvidó mi hijo, ¿dónde lo dejé? Estaba aquí, volteé tantito para acá y ya no lo encuentro, ¿no? Y somos muy fácil de distraernos, pero Dios no es así. Él cuando nos mira, y vaya que fijó su mirada y su atención sobre nosotros, cuando Él nos mira con toda su atención. No se distrae con absolutamente nada. Él cuando se enfocó en ti, cuando te miró, no hubo nada que lo distrajera. Tú fuiste su objetivo y Él te llevó a los campos de Cristo para llenarte de su vida de resurrección y de su vida abundante, para que esperemos en esta labor podamos ser redimidos con el regreso de Cristo. Pero Él nos miró con toda su atención, y podemos ver aquí, amados hermanos, que entonces Booz, desde que se enteró que esta mujer moabita era de la familia de Noemí y que él tenía la posibilidad de redimirla, ¿sí?, comenzó ya desde antes a interesarse por ella, dándole estos mensajes de quédate aquí, come, bebe, trabaja, sigue, refúgiate aquí, te hablo palabras que te consuelen, que lleguen a tu corazón, para que sepas que yo te puedo redimir. Entonces, vemos esto aquí en las Escrituras. Aquí encontramos todo en los campos de Booz. Aquí en el versículo 10 vemos esto, cómo miró con toda su atención. Y bueno, después el versículo 11 ya lo leímos, el versículo 12 ya lo leímos, refugio encontramos en el Señor, en los campos de Cristo, ahí en el versículo 12 dice esto. Y después
en el versículo, déjenme ver aquí rápido, en el versículo 9 encontramos algo importante, hermanos, fíjense bien. En el versículo 9 encontramos vasijas y Boz le dijo a Ruth, mira, cuando tengas sed, segunda parte del versículo 9, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esto también es interesante, porque Boz lo que estaba diciendo es que esta Ruth, cuando tuviera sed, podía ir a beber agua que ya habían sacado anteriormente sus sirvientes, ¿de acuerdo? Y esto nos habla también de la labor de los criados de Boz. Es decir, ellos no solamente recolectaban la vida de resurrección y la vida divina, es decir, la cebada y el trigo, sino que ellos también sacaban agua para poder dar de beber a esta extranjera llamada Ruth. Y Jesucristo dijo en Juan 4:17, vamos a leerlo, Jesús hablando con la mujer samaritana, le dijo lo siguiente, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, 4:14, Juan 4:14, me equivoqué. Jesús hablando con esta mujer samaritana dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, aquellos que están llenos de esta vida divina y de esta vida de resurrección, también pueden proveer agua viva, hermanos. De su interior brotan y fluyen estos torrentes de agua de vida. Y Boz le dijo a Ruth, bebe del agua que hay en las vasijas que han sacado mis criados. Es decir, que en los campos de Cristo encontramos todo. Encontramos el agua viva que necesitamos también para nosotros. Y hay muchas personas, amados hermanos, que han laborado en el Señor, que han trabajado para el Señor, ¿sí? Que obtienen la cebada, el trigo y el agua. Y a esas personas nos tenemos que pegar. Entonces, no nada más es la cebada y el trigo, sino también el agua viva. ¡Qué tremendo! Entonces, en el campo de Cristo encontramos esto maravilloso. Y mientras Cristo viene, nosotros también vemos que hay gente que ha cosechado la cebada, que ha cosechado el trigo y que ha sacado agua viva para llenar vasijas a las cuales podemos recurrir para beber cuando tenemos sed. Sed espiritual. Y qué interesante que Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye venga, ven, diga ven, y los que tengan sed vengan y beban. ¡Qué tremendo! Porque encontramos en el campo de Boz todo, en el campo de Cristo encontramos todo. Y podemos ver esto. Y luego, más adelante, aquí mismo en el capítulo 2 de Ruth, en el versículo 14, Boz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, ¿sí? Y le sobró. Aquí vemos que en el campo de Cristo, ¿sí?, hay abundancia de pan para que comamos y quedemos saciados. Este es un pequeño cuadro cuando Boz le dijo a Ruth, ven y siéntate a comer, ¿sí? Es como el cuadro de la multiplicación, ¿sí?, de aquellos panes y de cebada y de esos pececillos que el Señor Jesucristo multiplicó para alimentar a toda una multitud hambrienta, por la cual el Señor estaba preocupado y dijo, no quiero que se vayan porque están en ayunas y pueden desmayar en el camino. Así que no quiero que desmayen en el camino. El Señor Jesucristo no quiere que tú desmayes en el camino de la vida que Él ha trazado para ti. Y para esto el Señor nos llama y nos dice, siéntate, ¿sí?, a la hora de comer, ven aquí y come del pan que yo te doy. El Señor Jesucristo multiplicó el pan,
todos comieron, dice la escritura ahí en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Todos, y Juan, todos comieron y se saciaron y sobraron canastas llenas de pan y de peces. Lo mismo sucedió aquí con Ruth, ¿de acuerdo? Boaz la llamó y le dijo, ven a la hora de comer, ven aquí y come del pan. Y ella se sentó junto a los segadores. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, manda que todos se recuesten sobre el pasto. Tomó los panes, levantó su mirada al cielo, los bendijo, los partió, los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y dice la Biblia que todos comieron y se saciaron y sobraron cestas llenas de ese alimento. Y aquí vemos esto, que en el campo de Boaz, en el campo de Cristo, hay abundancia de pan hasta que nuestra redención sea cumplida. Qué tremendo. Y bueno, no solamente pudo comer Ruth, nos dice el versículo 15, que se levantó, comenzó ahí a trabajar, y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen, y dejen también caer para ella algo de los manojos, y lo dejarán para que lo recoja y no la reprendan. Bueno, entonces voy a seguir con el siguiente versículo, 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, dice, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego, fíjense, a esto quería llegar, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Es decir que Boaz invitó a Ruth a comer, Ruth comió hasta quedar saciada, le sobró, y lo que sobró no se desperdició porque se lo dio a su suegra Noemí. Es decir que en Cristo no se desperdicia nada. Entonces aún podemos nosotros comer y quedar saciados, y tenemos para compartir de lo que hemos comido, lo que nos ha saciado. Y vemos esto aquí en las Escrituras. Esta indicación que le dio Boaz a sus criados de que no la avergonzaran, de que tiraran también un poco de los manojos para que ella pudiera recogerlos, nos habla de esto, de cómo entre nosotros tenemos que compartirnos, ¿sí?, la vida de resurrección que hemos recibido y la vida divina que hemos recibido del Señor. Tenemos que compartir esto con otros, tenemos que hacerlo. Y bueno, continuamos aquí y entonces en el versículo 19 le dijo a su suegra, después de que Ruth trabajó todo el día recolectando atrás de las criadas de Boaz, ya llegó con su suegra Noemí, y su suegra le pregunta aquí en el versículo 19, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. O sea, aquí encontramos esta palabra que encontramos en el versículo 10, que significa ¿quién te ha mirado con toda su atención? ¿Quién te ha mirado con toda su atención? Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. ¿De acuerdo? Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón. O sea, esto también fue una super noticia para Noemí. Dijo, este hombre, ¿sí?, fue generoso, ha sido muy bondadoso y se comportó como alguien muy familiar contigo, Ruth. Él es nuestro pariente cercano y uno de los que pueden redimirnos. ¡Qué tremendo! Entonces, esta Noemí entendió esta situación. Él nos puede sacar de toda
nuestra situación adversa en la que nos encontramos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega, ¿sí? Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Dice el versículo 23, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Entonces vemos que esta Noemí, al enterarse de que Booz era su pariente cercano y que Ruth estaba laborando allí, entonces podemos ver cómo ella intervino en el capítulo 3 para que esta Ruth, ¿sí?, fuera a los pies de Booz para pedir que fuera completamente redimida. Qué interesante. Pero nos damos cuenta de esto, amados hermanos, cómo el capítulo 2 nos enseña lo que encontramos en el campo de Cristo hasta que Él regrese. Y encontramos todo esto que hemos hablado hoy, pero también es interesante que el versículo 23 nos dice que Ruth permaneció en ese campo hasta finalizar la cosecha de la cebada y del trigo, es decir, hasta el regreso de Jesucristo. Qué impresionante. Y mientras tanto, mientras que esto sucede, la invitación de esta Noemí para con Ruth fue esto: ve a sus pies y pídele que extienda el borde de su capa sobre ti, porque Él es un pariente cercano que puede redimirnos, que puede realmente pues casarse contigo, Ruth, ¿sí?, para que tengas una descendencia y el nombre de tu esposo no sea borrado, para recuperar la tierra que hemos perdido, ¿sí?, y para que Él, ¿sí?, nos pueda sacar de la pobreza y de la situación en la que nos encontramos hoy. Así que el capítulo 2, amados hermanos, nos describe el lugar donde estamos mientras Cristo regresa y lo que tenemos que hacer. Y gracias a Dios por esto que podemos encontrar en este capítulo 2 de Ruth. Y pues ya, hasta aquí. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque no ha sido obra de la casualidad que estamos en Cristo. Cristo es este campo, Cristo es esta tierra preciosa. Y ahora en este campo podemos encontrar absolutamente todo. Te encontramos a ti, Cristo. Encontramos a muchos siervos y siervas tuyas que cosechan la cebada y el trigo, que llenan vasijas de agua viva, de la cual podemos comer y beber. Señor, encontramos pan abundante, encontramos personas a las que nos podemos pegar y añadir, Señor, para seguir sus pasos. Encontramos refugio, encontramos gracia, encontramos palabras de consuelo, encontramos palabras que llegan a lo profundo de nuestro corazón. Señor, todo como una preparación para nuestra redención eterna. Oh Señor, gracias, porque nosotros, al igual que Ruth, exclamamos y te decimos: Señor, extiende el borde de tu capa sobre nosotros, porque eres pariente cercano y tú puedes redimirnos. Venimos a refugiarnos bajo la sombra de tus alas, porque tú te puedes casar con nosotros. Oh Señor, tú eres nuestro esposo. El espíritu y la novia dicen: ven. El que oye diga: ven. Y el que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua. Oh Señor, del agua viva, Señor, y podemos comer el pan de cebada, Señor, y podemos cosechar la vida de resurrección y la vida divina, Señor, eterna, abundante que hay en ti, Jesús. Oh Señor, llénanos, que en esta iglesia local podamos ser esa iglesia, Señor, que cosecha, Señor, el trigo, la cebada, que llena vasijas de agua, Señor, una iglesia donde hay abundancia de pan, oh Señor, donde hay palabras de consuelo, de gracia, donde hay refugio, Señor, donde te encontramos a ti, Cristo. Oh Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.
Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.